Leonardo nació en 1452 en el pequeño poblado de Vinci, enclavado entre las colinas de la Toscana. Su padre, Piero da Vinci, era un notario de clase acomodada que lo tuvo fuera del matrimonio con Caterina, una joven de origen humilde. Aunque la sociedad de la época no lo consideraba heredero legítimo, Piero le ofreció cierto respaldo económico y un entorno estable en la villa familiar. Desde sus primeros años, la curiosidad de Leonardo resultó tan poderosa como su capacidad de observación. Pasaba horas examinando flores, insectos y la manera en que volaban las aves. Gustaba de dibujar esos descubrimientos, esbozando formas y figuras que, aun con trazos infantiles, mostraban un talento innato para reflejar el mundo que le rodeaba. Caterina, su madre, se convirtió en el primer apoyo emocional. Lo alentaba a explorar, a formular preguntas y a dedicar su tiempo a la contemplación de la naturaleza. Sin embargo, aquel ambiente sereno iba acompañado de una relación distante con su padre. Piero veía en él a un niño talentoso, pero también a alguien que no debía interferir en su posición social y sus planes familiares. No obstante, el notario, consciente del potencial de su hijo bastardo, procuró darle instrucción básica. Contrató tutores para que aprendiera lectura, escritura y aritmética. Así, Leonardo empezó a nutrir su mente de ideas y conocimientos que superaban con creces lo que se esperaba de un niño de su edad. A medida que crecía, su obsesión por reproducir fielmente las formas naturales se intensificaba. Dibujaba en tablillas de madera con carbón y en cuadernos improvisados. Poco antes de la adolescencia, la fama de su precocidad artística llegó a oídos de un viajero pintor que pasó por Vinci, quien recomendó a Piero que considerara enviarlo a Florencia, la cuna vibrante del Renacimiento. Esta propuesta resonó en la mente de Leonardo. Anhelaba descubrir aquel universo donde vivían grandes maestros y nuevas técnicas. Pero todo dependía de la decisión de su padre, quien finalmente aceptó llevarlo a la ciudad en cuanto se dieran las condiciones adecuadas. Ese momento llegó cuando Leonardo tenía alrededor de 12 años. Partió con Piero hacia Florencia en busca de un taller que acogiera a un aprendiz lleno de curiosidad. La ciudad impactó a Leonardo desde el primer instante. Sus calles llenas de bullicio, las construcciones con fachadas magníficas, la gente de toda condición social interactuando en las plazas y mercados, y sobre todo, la visión imponente de la cúpula de Santa María del Fiore, concebida por Brunelleschi. Florencia era un epicentro cultural y artístico. Allí se gestaba el Renacimiento, con nombres como Donatello, Ghiberti, Masaccio o el joven Miguel Ángel circulando por la mente de quienes apreciaban el arte. Tras varios intentos y visitas a diferentes talleres, Piero logró que Leonardo fuese aceptado en el prestigioso taller de Andrea del Verrocchio, uno de los mayores exponentes de la escultura y la pintura de la época. El ambiente en el taller de Verrocchio era exigente y jerárquico. Un grupo de aprendices novatos se ocupaba de tareas repetitivas, limpiar pinceles, moler pigmentos, montar lienzos, mientras otros, más experimentados, participaban en la elaboración de retablos, frescos y esculturas. Verrocchio supervisaba de cerca cada proceso, corrigiendo detalles e inculcando principios de proporción, perspectiva y anatomía básica. Leonardo asumió estas labores con una mezcla de humildad y asombro. Lejos de sentirse por encima de un trabajo humilde, lo aprovechaba para conocer las propiedades de los pigmentos, la dureza de los pinceles y la preparación correcta de las superficies. En cada oportunidad libre, espiaba a los oficiales más avanzados para aprender la forma en que construían la luz y la sombra o cómo daban volumen a las figuras. La mayor parte de los días, Leonardo se quedaba hasta tarde practicando dibujo al carboncillo. Copiaba moldes de yeso, estudiaba la musculatura de los hombres que cargaban sacos en la calle y observaba el efecto de la iluminación en los pliegues de la ropa. Algunos compañeros, como Sandro, otro joven talento, con inclinación a la pintura idealizada, se convirtieron en aliados y amigos, mientras que otros, como Giulio, recelosos de su rápido progreso, lo hostigaban. Estas tensiones inherentes a la competitividad artística fortalecieron el carácter de Leonardo. Verrocchio, por su parte, comenzaba a notar algo extraordinario en el discípulo. No solo destacaba en la pintura, sino que se interesaba por la geometría, la mecánica y la anatomía de manera obsesiva. Le sorprendía verlo trazar planes de máquinas extrañas o ensayar técnicas experimentales de mezcla de colores. No pasó mucho tiempo antes de que Verrocchio decidiera darle una oportunidad mayor. Un encargo colectivo para un retablo necesitaba la figura de un ángel en la parte lateral.
cuando el maestro revisó el resultado de Leonardo, vio que el joven había logrado un realismo y una delicadeza de luces insólitos para su poca experiencia. Según la leyenda, Verrocchio sintió que su alumno lo superaba y que no volvería a pintar con el mismo entusiasmo. Sea verídica o no, esta anécdota refleja el impacto que causó el talento de Leonardo dentro del taller. A partir de entonces, se le asignaron partes cada vez más complejas en las obras. Su reputación empezó a consolidarse en Florencia y, aunque seguía siendo un joven de orígenes humildes, algunos nobles y mercaderes escuchaban su nombre con creciente curiosidad. Conforme avanzaban los meses, la vida de Leonardo no se reducía al taller. La ciudad de Florencia lo inspiraba constantemente, ya fuera en sus paseos nocturnos por puentes como el Ponte Vecchio, o contemplando el río Arno y preguntándose por las corrientes del agua. Compraba libros de geometría y anatomía en puestos callejeros, a veces gastando hasta la última moneda que tenía. En su mente, el arte y la ciencia eran dos ramas de un mismo árbol. Estudiar los secretos del cuerpo humano lo ayudaba a pintar con mayor exactitud, mientras que medir la distancia entre objetos o la inclinación de una sombra le brindaba una perspectiva rigurosa para sus bocetos. Tenía la convicción de que todo el universo formaba una red de interconexiones que aguardaban ser descubiertas. Con el tiempo, Florencia entró en tensiones políticas y artísticas más marcadas. Se establecieron mecenas poderosos como la familia Medici, que patrocinaba a diferentes artistas, pintores y escultores. Leonardo, sintiendo la necesidad de expandir horizontes, marchó a Milán alrededor de 1482, ofreciéndose ante el duque Ludovico Sforza. Allí inició uno de sus periodos más fecundos. Trabajó como ingeniero militar, diseñando fortificaciones, máquinas de guerra y hasta mejoras en sistemas hidráulicos para la ciudad. Con todo, no abandonó la faceta de pintor. Su proyecto más colosal fue el caballo ecuestre en honor a Francesco Sforza, que no pudo ser fundido en bronce debido a la llegada de invasores franceses, pero que pasó a la historia por la complejidad de su diseño. En Milán se gestaron algunas de las obras maestras de Leonardo. La Última Cena, pintada en el refectorio de Santa María delle Grazie, supuso un hito en la representación del drama religioso. Leonardo innovó al utilizar una técnica que, si bien le permitía matizar y corregir la pintura en seco, resultaba inestable con la humedad del muro. Aún así, la composición, el momento exacto en que Jesús anuncia la traición y los discípulos reaccionan con asombro, dejó una huella indeleble en la historia del arte. A la par, Leonardo refinaba su estudio del cuerpo no humano. Realizaba disecciones en secreto, anotando cada músculo y tendón en sus cuadernos escritos en espejo. Entendía que, para pintar con perfección la figura humana, debía conocerla por dentro, hasta sus últimas estructuras óseas. Pero la inestabilidad política sacudió a Milán. Los ejércitos franceses avanzaron, Ludovico Sforza fue apresado y Leonardo se vio obligado a abandonar la ciudad, dejando muchos proyectos inconclusos. Regresó a Florencia, donde se encontró con una ciudad igualmente convulsa y con rivales artísticos de alto nivel, como Miguel Ángel. Se dice que entre ambos se tejió una rivalidad célebre. Miguel Ángel, orgulloso y con un temperamento fuerte, no tenía simpatía por la faceta polifacética de Leonardo, a quien acusaba de dispersar su talento. Aún así, el gobierno florentino decidió encargarles murales opuestos en el Salón de los 500 del Palazzo Vecchio. Leonardo trabajó en la batalla de Anghiari, mientras que Miguel Ángel desarrolló la batalla de Cascina. Sin embargo, la técnica experimental de Leonardo, el encausto con aplicación de calor en un muro de óleo, fracasó, dejando apenas fragmentos y bocetos. Esta frustración, junto con las intrigas de la vida florentina, lo animó a seguir buscando nuevos horizontes. Tras un breve paso por Roma, donde fue recibido con recelo por algunos círculos vaticanos que veían en él un hombre demasiado inclinado al estudio anatómico, encontró la invitación más tentadora de parte del rey de Francia, Francisco I. El monarca, fascinado por la fama que precedía a Leonardo, le ofreció asilo, comodidades y la posibilidad de trabajar en proyectos relacionados con ingeniería y arquitectura. Con el paso de los años, Leonardo sentía las secuelas de la edad. La mano derecha le fallaba con frecuencia y su energía, tan abundante en la juventud, había menguado. Aún así, su mente permanecía despierta, llena de planes de máquinas voladoras y puentes mecánicos que, en la realidad de la época, resultaban imposibles de construir. El rey francés le dio alojamiento en el castillo de Clos-Lucé, cerca de Amboise, a orillas del río Loira.
Allí Leonardo cargó con sus manuscritos y un puñado de discípulos leales como Francesco Melzi. Aunque ya no podía plasmar grandes frescos, se dedicó a profundizar en la geometría, la anatomía y la ingeniería. Su pintura más preciada, la Mona Lisa, que había llevado consigo, seguía acompañándolo como uno de los símbolos de su genio y una obra que, para muchos, encerraba el misterio de su búsqueda interior. Francisco Pímere lo visitaba con frecuencia, conversando con él sobre proyectos de canales y fortificaciones, escuchando reflexiones sobre la relación entre arte y ciencia. Finalmente, en 1519, con 67 años, Leonardo sintió la cercanía del ocaso. Su salud se debilitaba, pero aún intentaba dejar por escrito la mayor cantidad posible de ideas. Murió en mayo de ese año, según la tradición, en los brazos del rey o, al menos, rodeado de su estima. Fue enterrado en la capilla de Saint-Florentin en Amboise, aunque el paso del tiempo y las guerras hicieron que sus restos se perdieran. Sin embargo, su legado jamás se esfumó. Los cuadernos anatómicos, las teorías sobre óptica, los estudios de geometría y la increíble variedad de inventos anticipaban muchas de las tecnologías modernas que surgirían siglos después. Sus pinturas más famosas, La Última Cena y la Mona Lisa, se convirtieron en referentes absolutos del Renacimiento. Su método de investigación, basado en la observación minuciosa y la experimentación, lo consagró como uno de los grandes precursores de la ciencia moderna. El epílogo de esta historia refuerza la figura de Leonardo como un genio intemporal, cuyo empeño se centró en comprender la totalidad del universo. El niño curioso que en Vinci preguntaba por el color del cielo acabó revolucionando con sus pinceles la forma de entender la luz y la sombra. Y con sus estudios anatómicos, la precisión con que se retrataba el cuerpo humano. La confluencia entre arte y ciencia, que él consideraba indivisible, marcaría el espíritu del Renacimiento y serviría de inspiración a taras artistas, investigadores e inventores en los siglos venideros. Con su partida, dejó la enseñanza de que la curiosidad es el motor primordial del saber. Aun cuando la sociedad de su tiempo impusiera límites políticos, religiosos o técnicos, Leonardo encaró cada obstáculo con ingenio e insistencia. Sus cuadernos, repletos de anotaciones y dibujos invertidos en espejo, revelan no solo a un gran pintor, sino también a un arquitecto, ingeniero, músico, naturalista y anatomista fuera de serie. Su atrevimiento de abrir cadáveres para entender el cuerpo, de diseñar máquinas de vuelo inspiradas en las aves, de idear ciudades con canales navegables y sistemas de drenaje, y de pintar sonrisas enigmas, como la Gioconda, lo elevan por encima de su época. En suma, este relato imaginario histórico rastrea la evolución de Leonardo desde la infancia hasta el final de sus días, pintando un retrato no solo de sus logros artísticos, sino también de sus luchas internas, sus relaciones complicadas con otros artistas y las tensiones políticas que encuadraron su existencia. Viviendo en Florencia, Milán, Roma y finalmente Amboise, dejó huella por doquier. Aun con sus grandes diferencias y desencuentros, la corte italiana reconoció que el trabajo de un genio así tenía consecuencias irrepetibles para la cultura del Renacimiento. Entretanto, el joven aprendiz que fue educado por Verrocchio culminó sus días colaborando con un rey francés que admiraba el espíritu renacentista hasta lo más alto. El legado de Leonardo es múltiple. Se revela en la precisión anatómica de sus dibujos, en el suave sfumato que envuelve los rostros de sus retratos, en los tratados de perspectiva y de mecánica, en la manera de concebir el arte como una ciencia y la ciencia como un arte. Siglos después, estudiosos y curiosos de todo el mundo seguirían descifrando sus escritos y construyendo versiones de sus inventos para comprobar la viabilidad de sus ideas. Para el gran público, su nombre se convirtió en sinónimo de genio universal, un hombre adelantado a su tiempo que nunca se quedó en un solo ámbito, sino que expandió los límites de la creatividad y el conocimiento humano. En este resumen de Leonardo da Vinci, el genio intemporal, se aprecian, por tanto, varios ejes temáticos fundamentales. El primero es la formación de Leonardo en su niñez y juventud, marcada por una voluntad de entender el mundo desde todas las perspectivas posibles. El segundo, su consolidación como artista consumado en Florencia y Milán, produciendo obras maestras que desafían las técnicas de la época. El tercero, su naturaleza universal, que lo impulsa a abarcar disciplinas tan disímiles como la escultura, la óptica, la hidráulica y la anatomía,
El cuarto, la lucha constante en un entorno político en ebullición con la pérdida de mecenas y el exilio obligado. Y finalmente, su ocaso en Francia, donde halla un último refugio para su insaciable genio. Al concluir su andadura, Leonardo da Vinci dejó claro que la clave de su grandeza residía en no poner límites a la curiosidad. Su historia nos enseña la mezcla de perseverancia y pasión que uno necesita para alcanzar un legado duradero. Jamás olvidó los campos de su infancia, ni la mano de Verrocchio que lo guió en sus inicios. Ni dejó de lado la disciplina rigurosa que le permitió dominar la técnica. Fue Mekedietariki Tenakia. Ante todo, un visionario que demostró que lo artístico y lo científico pueden fundirse en un único empeño humano: comprender y representar la realidad con la mayor precisión y belleza posibles. De este modo, Leonardo da Vinci, el genio intemporal, expone en su desenlace la figura de un hombre que murió en un castillo francés, lejos de su amada Italia, pero cuya obra y legado atravesaron las fronteras geográficas y los siglos. Como encarnación suprema del Renacimiento, su aventura vital inspiró a múltiples generaciones a seguir explorando y preguntándose los grandes porqués del mundo. Y así, mientras existan quienes contemplen un cielo azul y se pregunten la razón de su color, Leonardo seguirá viviendo en la inquietud de cada mente que aspira a descubrir lo desconocido.